compatibles, dice la norma, con los de las otras partes, admitirá al tribunal sus gestiones en forma establecida en el artículo 16, es decir, con procurador común, salvo que, ¿no es cierto?, que no esté de acuerdo con la defensa de este procurador y pueda presentar pruebas y hacer las alegaciones que estime pertinentes, siempre y cuando no obstaculice la normal tramitación del proceso, y se entenderá, dice la norma, que acepta todo lo obrado antes de su presentación, continuando el juicio en el estado en que se encuentre. Ese es lo que tenemos que tener claro respecto a la intervención de este tercero, ¿ya? Por eso se ha señalado, como les señalé, que estos terceros intervienen en el proceso vía oposición de aquel planteado por las partes en el litigio propiamente tal. Evidentemente tiene un interés envuelto en el juicio, pero es incompatible o contrario al interés del demandante, del demandado de ambos. Son personas que, sin ser partes directas en el juicio, intervienen en el mismo, ¿no es cierto?, una vez iniciado, alegando un interés actual en los resultados de este juicio, pero sosteniendo una petición o pretensiones que son incontradictorias con el de las partes principales. En este sentido, sostienen pretensiones que persiguen excluir las pretensiones de algunas de las partes directas. Estos concurren al juicio reclamando un derecho contrario al del demandante y al del demandado, y no se confunden, como en el caso de los coayudantes, con demandante o demandado, es decir, no se confunden estos terceros con alguna de las partes principales, ¿ya? Esta situación se da en el proceso civil. Vamos a ver ciertos casos en el cual se produce, pero lo referente a las precisiones del tercero excluyente, tal como lo indicamos respecto del coayudante, también se establece que su intervención no significa que deba volver el juicio o el proceso a un punto de partida, porque según lo que se señala esta norma debe aceptar todo logrado con anterioridad a su ingreso al procedimiento. El procedimiento continúa y ellos deben realizar las actuaciones en este proceso o procedimiento conforme al estado en que se encuentre este, ¿no es cierto? También, al igual que en el otro caso, pueden intervenir en cualquier estado del juicio. Esta intervención también se tramita de manera incidental, debiendo probar este tercero. En el caso particular le debe probar al juez, ¿no es cierto?, que tiene un interés para poder intervenir en él, y además este interés debe calificarlo como incompatible, ¿no es cierto?, al de las partes directas. También opera esta norma del artículo 16, ¿no es cierto?, pero la particularidad, no, al igual, perdón, al igual que en la figura del artículo 23, ¿no es cierto?, de los terceros coayudantes, puede admitirse su intervención en la forma establecida en el artículo 16 a través de algún procurador común, pero en el caso concreto, no obstante lo que dice esta norma, al mantener o sostener un interés incompatible con el de las partes, lo más lógico es que no concurra con un procurador común, salvo que sean varios terceros que te presenten este interés incompatible con el de alguna de las partes. Pero por lo general van a incorporarse al proceso y actúan separadamente, haciendo alegaciones y rindiendo las pruebas que estimen conducentes a acreditar su interés, ¿ya? Acá hay respecto a los terceros excluyentes, existen varias teorías respecto de cómo, cómo se tiene que seguir tramitando la causa principal, es decir, el proceso una vez aceptada su intervención, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que el Código de Procedimiento Civil nada dice, la doctrina y la jurisprudencia han señalado, como les digo yo, diversas posibilidades o posiciones respecto a esto. La primera sostiene que cuando se interviene en un proceso civil un tercero excluyente, debe suspenderse el procedimiento, ya entre las partes principales, mientras no se resuelva el derecho del tercero, ya solicitud que debe ser tramitada en un cuaderno separado, pero contenido en el mismo expediente. Ustedes van a ir viendo que cada vez que se genera un incidente, y esto es la práctica, cuando se genera un incidente que son cuestiones accesorias, y acá el propio Código de Procedimiento Civil dice que hay que darle tramitación incidental, es que se va a formar un cuaderno separado. Dentro de la misma carpeta electrónica va a figurar un incidente, cuaderno incidente. Pero muchas veces se sigue tramitando la causa principal. Eso va a depender de lo que estime el juez como pertinente, ¿ya?
esto de que se tramite o no por cuadernos separados. Bueno, pero eso más allá de lo que ocurre en la práctica es lo que sostiene esta posición. La otra habla de que es necesario, cuando interviene un tercero excluyente, que se inicie un nuevo juicio, ¿ya? Porque estiman de que al tener un interés contrapuesto este tercero, lo que debe hacerse es que se inicie este nuevo juicio en el cual el tercero excluyente, ¿no es cierto?, obre como demandante y las partes directas de este otro proceso sean considerados como demandados, pero debiendo ambos procesos fallarse en una sentencia definitiva. Probablemente se produzca alguna acumulación, alguna solicitud, pero yo nunca lo he visto más que la tramitación incidental, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de esta segunda posición, tenemos que habrían dos expedientes, uno del juicio primitivo y otro del tercero excluyente, en el cual, como les decía yo, este figura como demandante y las partes primitivas, ¿no es cierto?, como demandado. En este sentido, el juicio no se suspendería, pero ambos debiesen terminar en una misma sentencia, ¿ya? Y la única forma de lograrlo a través de una acumulación, que es un incidente especial, bueno, y eso va a ser, va a tener que ser resuelto a propósito de una petición, ¿ya? Salvo que el juez estime conforme a las facultades que le otorga el Código de Procedimiento Civil en el artículo 90 y... el artículo 94 del CPC. Ya, pero bueno, como les decía yo, acá no, según la segunda postura no debiese suspenderse la causa principal, pero sí terminar en una sentencia común. Y otros dicen también que hay que iniciar un nuevo juicio, pero se suspende el anterior, ¿ya? Según esta posición, se inicia un nuevo juicio entre el tercero excluyente como demandante y las partes principales como demandados, y que debiesen suspender, ¿no es cierto?, el procedimiento que se lleva a efecto entre las partes originales. A propósito de esta situación, pareciera ser que en el caso de las tercerías de posesión y de dominio, eventualmente se da esta situación, eventualmente les voy a decir, porque el Código de Procedimiento Civil así lo señala, eventualmente podría darse esta figura de que se inicia un nuevo procedimiento y el originario se suspende, ¿ya? Pero la regla general sería lo que señala la primera norma, es que el original no se suspende y se tramite conjuntamente con el procedimiento en el cual el tercero excluyente figura como demandante o demandado. En el juicio ejecutivo, la posibilidad de la intervención de tercero está en los artículos 518 y siguiente, y, y las tercerías que se establecen en el juicio ejecutivo, que es la intervención específica de los terceros en este tipo de procedimiento compulsivo, según lo señala el mismo 518, pueden ser de dominio, de posesión, de preferencia, sí, de preferencia o de pago, ¿ya? Salvo la de dominio, todas las otras que le nombré, que están en los números 2, 3 y 4 del 518, se tramitan incidentalmente, y la de dominio se tramita conforme a las reglas del juicio ordinario, menos los escritos de réplica y dúplica. En cuanto a este tema de la suspensión, tratándose de la tercería de posesión, que es cuando alguien, ¿no es cierto?, alega tener la posesión sobre una cosa determinada, en base a la misma definición que da el artículo 700 del Código Civil cuando define la posesión, ¿no es cierto? Me imagino que no sé si todavía lo ven, pero el artículo 700, al definir la posesión, señala, no me lo sé de memoria, pero dice: la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se las da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar o a nombre de él. El poseedor se reputará dueño mientras otra persona no justifique serlo. Entonces,
Siempre van a ver que quien alegue esta posesión material de la cosa y que la tenga con ánimo de señor y dueño, y no exista otra persona que alegue un mejor derecho, según ley se le va a reputar dueño, ¿ya? Y a propósito de la tercería de posesión, esto es habitual en los juicios ejecutivos, que se embarguen bienes que no son de propiedad del deudor, ¿ya? Entonces, en esa figura se interpone la tercería de posesión que se tramita como incidente. Lo que hace el tercerista de posesión es dirigir la demanda en contra del ejecutante y el ejecutado, porque tiene un interés excluyente, porque quiere que se excluyan, ¿no es cierto?, de los bienes embargados aquellos respecto a los cuales es el alega posesión, y según la ley solamente podrá suspenderse, según el artículo 522, cuando se acompañen por el tercerista de posesión antecedentes que constituyan al menos presunción grave de la posesión que invoca. Por ejemplo, él dice que es dueño de un vehículo y acompaña un certificado eh, o una escritura de compraventa de un bien del vehículo y que no ha sido inscrito aún para efectos de conocimiento tercero en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, que para los efectos de prueba, una solemnidad ad probationem, no es tradición, pero sí es una fórmula de llevar un registro de quién es el dueño. Entonces, en base a eso, si presenta documentos que dan cuenta, o por ejemplo que se está pidiendo la exclusión de bienes que forman parte del mobiliario de un hogar, evidentemente puede acompañar boletas, ¿no es cierto?, de casas comerciales, facturas, órdenes de compra, etcétera, que den cuenta de que esas especies no forman parte del patrimonio del deudor, sino que se poseen por parte del tercerista y que prueba de ello sería la documental que acompaña. Entonces, en esos casos, el tercerista lo que tiene que pedir es la suspensión de la causa principal y el tribunal, ¿no es cierto?, de manera fundada, señalando que existen antecedentes graves que constituyen a lo menos presunción grave del derecho que se invoca o de la posesión invocada, suspende el procedimiento, pero la regla general es que no se suspenda. Misma cuestión ocurre con la tercería de dominio, que, bueno, ahí hay que ver la definición del 580 del Código Civil, que es lo que es dominio, ¿no es cierto? Pero en ese escenario, dueño, por ejemplo, alguien que tiene un título inscrito respecto de un bien raíz, dice que se va a rematar un inmueble que no es de propiedad del deudor, y para ello acompaña algún documento que da cuenta de que es dueño. O, por ejemplo, que se pretende rematar un inmueble hereditario en el que la comunidad hereditaria está constituida por más de una persona, que serían 3 personas, y en ese caso podrían comparecer como terceros, alegando, ¿no es cierto?, también la calidad de dueños respecto del remate de un inmueble, los copropietarios, ¿no es cierto?, y acompañan el decreto de posesión efectiva, porque en rigor, al haber una comunidad, todos son dueños, ¿ya? Entonces, en esos casos que estamos hablando ahora, de la tercería de dominio, también es excepcional la suspensión, porque lo que exige la norma es que la solicitud de suspensión debe apoyarse en un instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva. Entonces, como la posesión es un hecho, ya es un hecho, que se prueba generalmente por testigos, y no es un derecho propiamente tal, como el dominio, que tiene que estar claramente establecido, eh, la ley es más exigente, no exige, como en el caso de la posesión, antecedentes que constituyan una presunción grave de la posesión invocada, sino que lo que pide al tercerista de dominio que para solicitar la suspensión acompañe un instrumento indubitado, generalmente una escritura pública, y la misma tiene que ser otorgada con anterioridad a la presentación de la demanda. Entonces, solo en ese caso, porque si el título es posterior, o el documento en que se funda el derecho de dominio es posterior, no tendría posibilidad de que el tribunal suspenda el procedimiento. Desde el punto de vista práctico, como les digo, pareciera ser que la segunda y la tercera posibilidad se presentan en el juicio ejecutivo, dependiendo de la situación, respecto a la tercería de prelación y de pago, en la cual el tercero alega, ¿no es cierto?, tener un derecho preferente al acreedor principal o que se le pague conjuntamente con el acreedor por tener un crédito también en contra del mismo deudor, no está establecida
la suspensión o una situación excepcional en que pueda suspenderse. Hay otras cuestiones particulares, pero no esto, ¿ya? En el caso de las tercerías, necesariamente importa en el inicio de un juicio que por economía procesal se tramita en el mismo expediente, y claramente aparece que el tercerista es el demandante y los demandados son el ejecutante y el ejecutado. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Ya. Luego vamos a ver los terceros independientes, ¿ya? Que son aquellos que intervienen por vía principal y lo que hacen es sostener un interés propio, ¿ya? Ya no es contradictorio ni es, ¿no es cierto?, similar, sino que es independiente, tiene un interés propio. Muchas veces no es incompatible con el de demandante o demandado, pero sí es independiente. Por ejemplo, en la tercería de prelación concurre un acreedor hipotecario, el ejecutante, que es un acreedor valista. No sé si conocen las categorías de los acreedores privilegiados y los valistas. Parece que no, porque eso es prelación de crédito. No sé si lo están viendo ahora, ¿me pueden iluminar? Parece que no. Bueno, lo que pasa es que dentro de las acreencias, bueno, ustedes saben que el artículo, o por lo menos van a estudiar que el artículo 2465 del Código Civil establece que el acreedor, con la finalidad de poder obtener el pago de su crédito, puede pedir que se persiga, ¿no es cierto?, que se ejecuten los bienes presentes y futuros del deudor, ¿ya? Pero desde este punto de vista, también un deudor puede tener varios acreedores. Pero entre esos varios acreedores existen algunos que tienen mejores derechos que otros. Así, por ejemplo, el acreedor prendario tiene por sobre la cosa prendada privilegio en el pago. Misma cuestión ocurre respecto del acreedor hipotecario, quien respecto de la finca hipotecada tiene derecho a pagarse preferentemente, salvo las excepciones que establece el Código Civil dentro de las normas de prelación de crédito. Pero desde ese escenario, crédito preferente sería el de prenda e hipoteca, y aquellos acreedores que no tienen ninguna preferencia o privilegio se le llama avalistas, ¿ya? O quirofáricos, que son aquellos que se tienen que pagar en caso de existir con el producto de lo que se obtenga de la realización de los bienes del deudor a prorrata de sus a prorrata, ¿ya? Es decir, que si Juan tiene 5 acreedores y cada uno tiene créditos de 20, de 50, de 30, de 10, y ninguno tiene el crédito garantizado con prenda o hipoteca, esos 100 se van a dividir en 5 partes iguales. 20 para cada uno, sin perjuicio que sus créditos pueden ser mayores, pero según las reglas de prelación de crédito respecto a estos acreedores, se pagan de esa manera. Entonces puede ocurrir que en un juicio ejecutivo, como les decía yo, comparezca un acreedor hipotecario y el ejecutante sea un acreedor valista, es decir, no tiene ninguna garantía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él alega un interés independiente, no sé, un interés propio, pero que puede ser compatible o incompatible con el de las partes, pero en este caso lo que él está pidiendo es que se le pague su crédito con preferencia de cualquier otro acreedor. Muchas veces pasa en estos juicios que el acreedor hipotecario se lleva todo y el acreedor ejecutante de carácter valista, así que no tiene resguardado su crédito de ninguna manera, solamente tenga derecho según ley a que le paguen las costas del juicio, es decir, todo lo que gastó en la realización del bien de propiedad del deudor para obtener el pago del crédito, ¿ya? Y eso está establecido también dentro de los créditos primera clase que establece el 2470, me parece, el Código Civil respecto a los créditos de primera clase, ¿ya? Pero esta situación es bien clara en el juicio ejecutivo, como les decía yo, ¿ya? Y bueno, en este caso, a propósito de los terceros independientes, el artículo 23, ¿no es cierto? El 23, inciso primero y segundo,
hablaba de los excluyentes, perdón, de los coayudantes, y el inciso tercero habla de los independientes. Dice, artículo 23, inciso tercero, si el interés invocado por el tercero es independiente del que corresponde en el juicio a las dos partes, se observará lo dispuesto en el artículo anterior. ¿Ya? Es decir, estos terceros no están obligados a comparecer con un procurador común porque su interés lógicamente es independiente del de las partes, pero deben aceptar todo lo obrado en el proceso con anterioridad a su ingreso. ¿Ya? Y eso sin perjuicio de que, que si bien pareciera, ¿no es cierto?, que del artículo 23 debiesen obrar con un procurador común, la doctrina, como les decía yo, y la jurisprudencia ha sostenido que por el interés que están sosteniendo en el juicio, que en el caso del excluyente, del independiente, no se justifica un poco que tengan una defensa en común, ¿no es cierto?, sino que por lo mismo deben o deberían obrar separadamente. ¿Ya? Eh, Luego el artículo 24 consagra un principio en virtud del cual a estos terceros les afecta el resultado del juicio como si fueran partes principales, dice el 24. Las resoluciones que se dictan en los casos de los dos artículos anteriores, es decir, 22 y 23, terceros coayudantes, independiente y excluyente, producirán respecto de las personas a quienes dichos artículos se refieren los mismos efectos que respecto de las partes principales. ¿Ven? Entonces, ahí se ve que estos terceros, ¿no es cierto? ¿Por qué se dicen tercero o parte secundaria? Porque les va a afectar necesariamente los resultados del juicio. Conforme a lo que ya hemos señalado, la intervención de estos terceros es de carácter voluntaria, ya que ellos comparecen al juicio invocando un interés conexo al de las partes o similar al de las partes, contradictorio eh, o independiente, pero siempre comparecen al juicio haciendo valer un interés, ¿ya? Y en nuestro país, como yo le decía, la intervención forzada de los terceros, que es el llamamiento, ¿no es cierto?, de estos terceros a un pleito en forma obligatoria, lo que puede ser hecho a petición de parte o por ordenarlo así el juez, eh, y esto en razón de que puede ser que la parte quiera que se extiendan los resultados del juicio de este tercero, es bastante excepcional. En Chile, como les decía yo, los casos que se señalan como intervención forzada de terceros es la jactancia, que ya la vimos, la citación y adicción también, y la situación del artículo 21 que yo les mencioné. Esta norma dice, si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra o otras personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan concurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella o no. Es decir, si ustedes interponen una demanda, es decir, se interpone una demanda en su contra y ustedes saben que hay otra persona, ¿no es cierto?, a quien le afectarían los resultados del juicio, podrían exigir, conforme al artículo 21, que se les notifique la demanda para que en el término de emplazamiento, ¿no es cierto?, decidan o no comparecer al juicio y adherirse o no a esa demanda, ¿entienden? Pero normalmente, como estrategia de defensa, los abogados no lo hacen, sino que piden que cuando se intenta la demanda en su contra, habiendo, por ejemplo, si se pide la nulidad de un contrato y se demanda al comprador y no al vendedor, ¿no es cierto? Y como lo vimos en algún caso en clase, cuando se intenta solamente respecto a una de las partes, faltaría un requisito o presupuesto procesal indispensable, ¿no es cierto? Porque para los efectos de la cosa juzgada, lógicamente, declarándose nulo un contrato de compraventa, su efecto afectarían al comprador. Entonces, si no está emplazado, habría ausencia de un presupuesto procesal y fue lo que ocurrió en una de las causas que yo tuve, que la podemos ver en algún momento si así lo desean, en la que precisamente por ese presupuesto o la ausencia de un presupuesto procesal yo rechacé la demanda siguiendo un criterio tanto de la doctrina civil como de la jurisprudencia. Entonces, si bien ustedes pueden hacerlo, no es obligatorio y luego cuando los demandan oponer la excepción de falta de legitimación pasiva. ¿Ya? Eso, chiquillos. Estamos en la hora. Solo indicarles que
Nuestra legislación igual está un poquito retrasada en esta materia, todo lo cual, bueno, pretende superarse con el proyecto o sí, el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, porque dejaría de llamarse de procedimiento civil y un poco siguiendo la misma nomenclatura de los códigos model procesales más modernos, lo cambian de procedimiento civil a procesal civil, pero bueno, es una cuestión que está desde el 2012 en discusión en el Congreso y tenemos como para largo todavía porque es difícil que se pueda modificar el procedimiento civil, toda vez que importa, ¿no es cierto?, una inversión estatal muy elevada, y las políticas presupuestarias muchas veces no dan para ello porque hay que aumentar dotación de jueces, hay que eh, construir, ¿no es cierto?, toda una infraestructura, tanto de tribunales, creación de nuevos cargos, que importan desembolsos importantes para el erario nacional. Y yo creo que eso es la principal cortapisa, como también una cuestión que no tampoco se debe desconocer, que la justicia civil mueve el dinero en Chile. Entonces, hay muchos opositores, principalmente los estudios jurídicos más importantes de Chile, que son los que muchos de ellos manejan gran parte de ciertos eh, rubros de la economía, la defensa jurídica, y ellos presentan inconvenientes frente a ello de que pudiese estimar que de alguna manera afectaría, ¿no es cierto?, una tradición de hacer justicia que no, según ellos, creo yo, no se ajustaría, ¿no es cierto?, o no podría, sin afectar garantías fundamentales, principalmente el derecho de defensa, al proyecto o a las etapas que el proyecto está pretendiendo imponer o establecer a través de esta nueva ley procesal civil. Chiquillos, ¿tienen alguna pregunta para terminar? ¿Aló? Profesor. Dígame. Dígame. Con respecto al artículo 21, entonces, como que me anduve confundiendo al final, ¿es opcional si la persona se adhiere o no? No, 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 no. Mire, lo que yo les decía es que el artículo 21 lo que dice que cuando una acción vaya a afectar a otras personas, ¿no es cierto? Leámoslo de nuevo. Dice, si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra, por ejemplo, en el caso de la reivindicación, esto que se reivindica el 50% y, no está el otro demandante, entonces ustedes como demandados podrían solicitar que a la otra persona que le afecta los resultados del juicio también sea notificada la demanda para que concurra, ¿no es cierto? Y diga si se adhiere o no a esa demanda. ¿Mm? Yo no lo he visto, porque mire, la norma dice, si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra, u otras personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan ocurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella o no. Es una situación excepcional, como les decía yo, pero se cita como un caso de intervención forzada en la cual los demandados pueden exigirle al tribunal, una vez intentada la demanda, que se ponga en conocimiento de quienes ellos estiman también le corresponde el ejercicio de esa acción, para que comparezcan al juicio y digan si se adhieren a la demanda intentada por el demandante original. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí entendí. Ya, Gracias. perfecto. Ya, chiquillo, ¿alguna otra duda? Parece que no. Bueno, que les vaya muy bien. Nos vemos el martes. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Profesor, No, Dígame. profe. eh, le hago un recordatorio de que la próxima semana es Semana de Salud Mental, por si acaso. Ah, perfecto, se pasó. Entonces nos vemos de esta Gracias. semana a la otra. Chao, chao. Profesor, Gracias. Dígame. disculpe, yo igual tengo una consulta. Usted no ha subido el programa, ¿cierto? Es que lo estuve buscando y no lo encontré para ordenar bien los apuntes. Lo subo, yo lo tengo. Yo pensé que se Por lo habían favor, mandado.
Ya, no hay problema. Profesor, por favor. Ya. Hasta Sí, luego, ya. muchas gracias. Hasta luego, que la vea bien.